Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, esto es Antífona. El día de hoy hablaremos acerca de la Santa Inquisición. Si bien, desde el comienzo del cristianismo se presentaron grupos heréticos, como los judaizantes, que consideraban que la ley judaica era necesaria para la salvación de las almas, en la sociedad del medievo, con una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, la Inquisición surgió como un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad, amenazada por la acción de los herejes. Los herejes en aquel contexto atentaban contra la Iglesia, el Estado, el orden público y la autoridad constituida. En consecuencia, los reales alcances del delito de la herejía se explican no solo por factores estrictamente teológicos, sino también por intereses políticos, sociales, jurídicos e incluso económicos. Sin esa consideración, no se tendría una visión clara de las implicaciones. Durante el cuarto y quinto siglo, ciertas herejías teológicas turbaron a la Iglesia y la sociedad cristiana. Dos de ellas centraron sus ataques en la Santísima Trinidad, el arrianismo y el macedonismo, mientras otras lo hicieron en la encarnación de Cristo, los pelagianistas y los semipelagianistas. A finales del siglo XII, debido a la decadencia moral y corrupción del clero, surgieron en Europa dos nuevos grupos que fueron considerados por la Iglesia como herejes, los cátaros y los valdenses. Aunque sostenían algunas ideas más bíblicas que las prácticas que ostentaba la Iglesia Católica en aquel entonces, eran considerados herejes porque sus doctrinas tenían implicaciones políticas, sociales y económicas desfavorables para el clero, además de que eran particularmente violentos. Los cátaros rechazaban los ritos católicos y los sacramentos, dedicando sus mayores esfuerzos a una prédica y práctica totalmente anticatólica, lo que incluyó numerosos hechos violentos, entre ellos el asesinato del representante diplomático del Papa. En cuanto a los valdenses, el iniciador de su movimiento fue Pedro Valdo, acaudalado comerciante de Lyon, quien después de hacerse traducir los evangelios, buscó vivir conforme a las enseñanzas, vendiendo sus bienes, dejó a su familia y se dedicó a predicar en el año de 1170. Sus discípulos también eran conocidos como los pobres de Lyon. Los valdenses promovían el derecho de las mujeres y los laicos a predicar. Negaban el valor de la misa, las ofrendas y las plegarias por los muertos. Algunos inclusive discutían la existencia del purgatorio y predicaban la ineficiencia de ir a rezar a las iglesias. La represión inicial de los herejes estuvo a cargo del poder civil, el cual se veía amenazado por la inestabilidad generada por las revueltas. Por dicha razón, las autoridades laicas, antes de la existencia de la Inquisición, disponían la pena de hoguera en razón de que la herejía era considerada como un delito contra Dios y contra el Estado, y debían ser castigados con igual rigurosidad que los demás delitos. Ante la rápida expansión lograda por los grupos considerados heréticos, se hizo urgente unificar la legislación de los diferentes reinos católicos, por lo cual diversas autoridades solicitaron el apoyo de los pontífices. Lucio III dispuso en el Concilio de Verona en el año de 1184 que los obispos realicen inquisición en los sitios en los que se sospechaba la presencia de herejes. Así se dio nombre al Tribunal de la Fe, pero aquellas medidas no fueron suficientes, e Inocencio III, con el apoyo de los monarcas y nobles católicos, convocó una cruzada en contra de los herejes, formándose así la llamada Campaña Relámpago, entre los años de 1209 y 1229. La victoria militar de las huestes católicas se consolidó con la actuación inquisitorial. Posteriormente, en la mayor parte de Europa occidental, surgieron tribunales inquisitoriales dependientes de los obispos de la región. La incansable actividad desempeñada por los dominicos contra los herejes, así como la mejor preparación de sus miembros y su organización
que escapaba de la limitación territorial de las diócesis, hizo que se le delegara la mayor parte de las labores inquisitoriales. Originalmente, la Inquisición no era un tribunal permanente, constituía más bien una atribución de los obispos. Sin embargo, lo recargado de su labor impedía que se dedicaran a tales tareas. Por ello, los papas designaron inquisidores pontificios, quienes ejercían sus funciones ante indicios de la existencia de grupos de herejes para una determinada zona. Antes de actuar para efectuar la inquisición sobre los herejes, se publicaba un edicto de gracia que otorgaba el perdón a todos los que voluntariamente se presentasen a confesar sus culpas y se arrepintiesen de su conducta herética. Una vez vencido el plazo, comenzaba a realizarse los respectivos procesos. A los inquisidores les correspondía la aplicación de sanciones espirituales, tales como el rezo de oraciones, la realización de ayunos y la peor de todas, la excomunión de los herejes. Posteriormente eran entregados a las autoridades civiles para que les aplicasen la sanción dispuesta por los respectivos monarcas, que iban desde la confiscación de sus bienes hasta la quema en hoguera. Es importante mencionar que en aquel entonces el fundamento de la sociedad y el Estado era la religión, la cual constituía la base del ordenamiento político y jurídico. En un Estado católico, el príncipe estaba obligado a proteger la única religión. De dicha obligación se otorgaba el derecho de dar leyes penales contra los perturbadores del orden y la unidad religiosa, y por eso mismo del orden político. Como consecuencia de este entrecruzamiento de motivaciones religiosas y políticas, los conflictos entre católicos y herejes se daban en ambos terrenos contra la Iglesia y las autoridades establecidas. Vale la pena enfatizar también que la organización de la Inquisición medieval no fue la obra de un solo papa, sino el resultado de un largo proceso iniciado durante la gestión de Lucio III, continuado en el pontificado de Inocencio III y culminado por Gregorio IX, quien a través de 3 diferentes bulas entre los años 1231 y 1233 le dio estructura definitiva. La Inquisición fue, al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media, el producto de una práctica inicialmente restringida y luego gradualmente extendida y perfeccionada. La Inquisición provocó actos deplorables de tortura y muerte despiadada en muchos hombres inocentes que discrepaban con el pensamiento de aquella época. En el siguiente video veremos el procedimiento inquisitorio al cual se sometía al que consideraban hereje y los principales instrumentos de tortura empleados durante la Edad Media. Gracias por quedarte hasta el final, espero que el video te haya gustado. Si es que te gustaría que hablemos acerca de otro tema, déjame en los comentarios y también coméntame qué te pareció este video. Hasta luego.